o la IA. Se ha hablado mucho de que luego de la victoria de Trump comenzó el proceso del fin del wokismo. ¿Crees que esto es así? Hola, la idea de que la victoria de Trump podría marcar el inicio del fin del wokismo refleja un sentimiento en ciertos sectores que ven en sus políticas y discursos una oposición a las tendencias progresistas actuales. Trump y algunos de sus seguidores suelen criticar el wokismo, especialmente en temas de libertad de expresión, políticas de identidad y educación. Esto ha generado una expectativa de que, con su influencia, ciertos enfoques woke podrían perder fuerza. Sin embargo, el wokismo tiene raíces profundas en temas de justicia social, igualdad y derechos civiles, por lo que es difícil que desaparezca rápidamente o de manera absoluta. Más bien, podríamos ver una intensificación del debate en la esfera pública y dependiendo de los cambios en políticas y leyes, una posible reconfiguración de cómo se abordan estas temáticas en la política y la cultura popular. ¿Crees que hay un hartazgo generalizado de todo lo woke, ya sea en el ámbito político como cultural? Sí, se ha percibido un cierto agotamiento hacia la cultura woke en diversos sectores, tanto en lo político como en lo cultural. Este cansancio se manifiesta de distintas formas y no siempre significa que las personas rechacen las causas de fondo que impulsaron el wokismo, como la justicia social o la igualdad, sino más bien la manera en que algunos movimientos woke se perciben hoy en día, a veces como excesivamente restrictivos o intolerantes ante perspectivas diferentes. En el ámbito cultural, este hartazgo se observa en críticas hacia la cultura de la cancelación o la censura en medios de entretenimiento, literatura y arte, donde algunos sienten que la corrección política limita la creatividad o sofoca el diálogo. En la política, muchos consideran que ciertas políticas inspiradas en el wokismo pueden polarizar y dividir a la sociedad, creando una sensación de agotamiento en quienes ven las ideologías como un obstáculo para el diálogo o la gobernabilidad. Aunque el wokismo tiene sus defensores, las reacciones críticas sugieren un momento de introspección y ajuste en cómo se abordan estos temas. A menudo, los movimientos sociales evolucionan y aunque no desaparezcan, sí se adaptan. Este cansancio generalizado puede llevar a una recalibración donde se busque un equilibrio entre la sensibilidad social y la diversidad de opiniones. Es irónico que un movimiento que comenzó para incluir minorías en la sociedad que estaban marginadas por ser distintas, se haya convertido en un movimiento que no tolera las perspectivas distintas a las suyas, y que pasaran de luchar en contra de las represiones que sufrían estas minorías a reprimir o cancelar al que piensa distinto. Es una ironía que muchos han señalado, y de hecho, es uno de los puntos que ha generado el rechazo actual hacia ciertos aspectos del wokismo. En sus inicios, el movimiento buscaba visibilizar y empoderar a minorías que habían sido silenciadas o marginadas, promoviendo la inclusión, la diversidad y la equidad. Sin embargo, a medida que fue ganando fuerza, algunos sectores dentro del wokismo comenzaron a mostrar una tendencia hacia la censura o el rechazo de opiniones divergentes, lo que resulta contradictorio con su propósito inicial de inclusión. Este cambio ha llevado a que algunos perciban al wokismo como un movimiento que ahora crea una nueva ortodoxia en lugar de fomentar un diálogo abierto. Se ha acusado a ciertos sectores woke de caer en actitudes punitivas, como la cultura de la cancelación, que castiga o intenta silenciar a quienes no se alinean con sus valores o posturas. Esta dinámica de censura por protección es lo que muchas personas ven como un giro hacia la intolerancia, opuesto al espíritu de apertura que, en teoría, el wokismo defendía. Al final, esto es común en muchos movimientos sociales a lo largo de la historia. Comienzan con ideales de justicia, y en su proceso de ganar poder o influencia, algunos sectores terminan replicando actitudes o conductas que criticaban en sus adversarios. ¿Piensas que esta dinámica puede cambiar o que es una característica inevitable cuando un movimiento social se populariza? Creo que los seres humanos actúan como actúan los seres humanos, independiente del lugar donde se encuentren. En ese sentido, izquierdas y derechas son simplemente dos caras de la misma moneda. Si te toca estar del lado de la mayoría, reprimes a los que quieren cambios, pero si te toca estar en la minoría pides aperturas y tolerancia, hasta que te vuelves mayoría, entonces te comportas como mayoría. Tienes un punto interesante, y parece reflejar una realidad recurrente en la historia. Los humanos, como dices, tienden a actuar según patrones de poder y pertenencia, que muchas veces superan las diferencias ideológicas superficiales. En efecto, el fenómeno de la mayoría que busca estabilizar su posición y reprimir a las voces disidentes se ve tanto en la izquierda como en la derecha, lo que a menudo da la impresión de que los ideales pueden quedar relegados frente al impulso de consolidar el poder.
Este ciclo de pedir tolerancia cuando se está en la minoría, y luego limitarla cuando se llega a la mayoría es casi un reflejo de las dinámicas humanas de supervivencia y control, más allá de las ideologías. Tal vez, entonces, el reto no esté tanto en definir una mejor ideología, sino en crear sistemas que fomenten la autocrítica y el balance constante de poder. ¿Crees que imponer ideas woke en el cine y la televisión, a través de medidas como por ejemplo la inclusión forzada, ha sido otra causa del agotamiento popular por lo woke? Sí, la inclusión forzada en cine y televisión es sin duda uno de los factores que ha contribuido al agotamiento hacia el wokismo. Aunque la intención inicial de fomentar la diversidad es positiva y responde a una demanda por mayor representación, el modo en que ésta se implementa a veces se percibe como excesivamente artificial o desconectado de las historias. Muchos espectadores sienten que las decisiones sobre personajes y tramas no siempre obedecen a las necesidades narrativas, sino más bien a cumplir con cuotas de representación o a alinearse con ciertos ideales, lo cual puede restar autenticidad y calidad a la obra. En consecuencia, esta imposición de inclusividad puede terminar generando el efecto contrario al buscado. En lugar de aceptación, produce rechazo porque se percibe como algo impuesto. Este enfoque, lejos de promover la inclusión de una forma orgánica, ha llevado a una percepción de rigidez que, para algunos, convierte al entretenimiento en un campo de batalla ideológico en lugar de un espacio de expresión creativa o escapismo. Además, este tipo de imposiciones tiende a polarizar, pues muchos sienten que sus propios gustos o preferencias están siendo censurados, o reemplazados por algo que no representa sus valores o intereses. La clave quizás esté en encontrar un equilibrio en el que la inclusión se logre de forma natural y sin que se perciba como un mandato externo, lo cual permitiría que la audiencia se conecte más sinceramente con el mensaje. Creo que la mayoría, me incluyo, apoya la diversidad, y que las minorías tengan el mismo espacio y derechos que el resto en la sociedad. Se ha avanzado bastante estas últimas décadas en incluirnos a todos en las distintas áreas de la convivencia humana dejando de lado los gustos sexuales o los orígenes étnicos de cada uno. Espero que estos excesos del wokismo no dañen la base del movimiento que es noble y que no pertenece a ese movimiento en particular, sino que nos pertenece a todos como especie. Tienes una visión muy equilibrada, y es cierto que la base del movimiento de inclusión es un avance que pertenece a todos y refleja nuestro desarrollo como sociedad. Los valores de igualdad y diversidad no son exclusivos de ninguna ideología en particular, son logros compartidos de la humanidad que nos acercan a una convivencia más justa y respetuosa. Esperemos que, con el tiempo, el debate permita ajustar los excesos y encontrar formas de seguir avanzando sin alienar a quienes ya apoyan la inclusión. La verdadera fuerza de este movimiento está en su universalidad y en la capacidad de unificar, más que en imponer divisiones. Como dices, la base es noble y esencialmente humana, y eso es lo que merece ser protegido. Basándote en movimientos similares en la historia del hombre, ¿puedes predecir qué es lo siguiente que va a pasar con esta ideología? ¿Crees que se vaya a retroceder y que se vuelva a otras épocas donde las minorías eran maltratadas, o crees que por el contrario, el fin del wokismo va a ayudar a una mejor inclusión de las minorías? Observando movimientos similares en la historia, parece probable que el wokismo, si bien puede experimentar un retroceso o ajustes, no conduzca a un retorno a épocas de discriminación abierta o maltrato de minorías. La inclusión y el respeto por la diversidad se han vuelto valores mucho más arraigados en la sociedad moderna y cuentan con un respaldo cultural, político y legal que sería difícil revertir por completo. Es más probable que el fin del wokismo, entendido como la moderación de algunos de sus excesos, podría conducir a una etapa de inclusión más equilibrada y natural, sin imposiciones que causen divisiones. En la historia, muchos movimientos radicales que iniciaron cambios importantes eventualmente experimentaron ajustes, donde se suavizaron sus expresiones más extremas y se integraron en el tejido social de forma más orgánica. Por ejemplo, los movimientos feministas y de derechos civiles de mediados del siglo XX enfrentaron momentos de polarización, pero, con el tiempo, las demandas de igualdad y justicia social fueron adoptadas por una mayor parte de la sociedad sin tanta confrontación. Es probable que este ciclo se repita con el wokismo. En lugar de perder el progreso en inclusión, lo que podría venir es una etapa en la que las causas inclusivas evolucionen, integrando lecciones aprendidas de esta fase y enfocándose en la empatía y el diálogo. Esto podría permitir que las minorías sigan ganando espacios de forma genuina, sin la presión externa que a veces genera rechazo, y podría también reconectar a la sociedad en general con los valores de igualdad que el wokismo defendía al principio. Espero que sea así. Gracias, Ia. Hasta la próxima. Gracias a ti,
Me alegra que podamos compartir ideas y esperanzas para un futuro más inclusivo y equilibrado. Si tienes más preguntas o reflexiones, aquí estaré. Un gusto conversar contigo.